En esta serie de videos vamos a desarrollar un tema relacionado con la patología cardiovascular, que son los aneurismas. Los aneurismas son dilataciones vasculares o cardíacas localizadas que están causadas por un debilitamiento congénito o adquirido en la capa media. Recordemos que los vasos sanguíneos se componen de diferentes capas. Dependiendo del tamaño y sobre todo a nivel de los vasos grandes y medianos, vamos a encontrar estas tres capas que podemos observar en la imagen: la íntima, la media y la adventicia. Como dato importante, recuerden que en la capa media lo que observamos es gran cantidad de fibras musculares, y en los vasos de mayor tamaño se suman gran cantidad de fibras elásticas. La adventicia está dominada sobre todo por tejido adiposo y los vasa vasorum, o sea, los vasos que irrigan la pared arterial. Los aneurismas se pueden clasificar en base a diversos criterios. Uno de ellos es la localización. En base a la localización podemos observar aneurismas a nivel de la aorta torácica, o sea, la aorta ascendente, el callado y la primer porción de la descendente, la aorta abdominal, las ramas de la aorta abdominal, por ejemplo las ilíacas. También puede hallarse aneurismas a nivel del corazón y en arterias cerebrales, y otras arterias también, como pueden ser las coronarias, las popliteas. Según la localización también hay variación de la causa. Por ejemplo, a nivel torácico son más frecuentes los sifilíticos o los aneurismas disecantes. A nivel abdominal es más frecuente que la causa sea aterosclerótica. A nivel de cerebrales pueden ser malformaciones congénitas o un aneurisma micótico. Y a nivel de, por ejemplo, la poplitea, los aneurismos son micóticos. Otro criterio de clasificación es su forma o su configuración. Esto desde ya lo van a observar sobre todo los estudios radiológicos. En base a esta configuración podemos hablar de aneurismas que son fusiformes, o sea, que son de tamaño ovoides, donde hay un eje longitudinal paralelo al vaso. El típico es el aneurisma de aorta abdominal, como podemos ver en la imagen. Los aneurismas saculares simulan una burbuja. Son los típicos que podemos ver a nivel cerebral, o los aneurismas micóticos o también los sifilíticos, y se deben a un foco de debilidad en la capa media. Y luego tenemos los aneurismas disecantes, mal llamados aneurismas, ya que en realidad son hematomas disecantes, donde la sangre va separando capas de la capa media vascular y forma una nueva luz. Una última forma de clasificarlos es en base a su etiología, que si bien venimos discutiendo, también se asocia a su forma y a su localización. En base a la etiología, entonces, podríamos clasificarlos como aneurismas sifilíticos. Recordemos que se encontraban sobre todo en lo que era la aorta torácica ascendente, como vemos en la imagen. Aneurismas de origen aterosclerótico por hipertensión arterial, aneurismas derivados de vasculitis, aneurismas derivados de infecciones bacterianas, vasculitis infecciosas, aneurismas derivados del infarto de miocardio. Allí es donde podemos ver el aneurisma a nivel cardíaco en la punta cardíaca. Y aneurismas que se asocian a enfermedades genéticas que tienen que ver con una inadecuada síntesis del tejido conectivo. Yendo más a los factores etiológicos generales que se observan en la formación de los aneurismas, recordemos que por definición era una afectación de la capa media vascular, podemos agrupar tres grandes factores etiológicos. Por un lado, que haya una síntesis inadecuada del tejido conectivo, y eso lo podemos ver en muchas enfermedades hereditarias. Por ejemplo, el síndrome de Marfan, que es una enfermedad donde genéticamente está afectada la formación
de la proteína fibrilina, que es una proteína estructural, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, en donde se altera lo que es la síntesis de colágeno de tipo 3. Por otro lado, podemos pensar en que haya una degradación excesiva del tejido conectivo. Estos casos los podemos ver asociados, recuerdan, a las metaloproteinasas de matriz secretadas por los macrófagos. En el contexto de una placa de ateroma se incrementa la cantidad de macrófagos en la pared y estas pueden degradar con sus metaloproteinasas todo el componente de matriz que compone la capa media y ello llevar a la formación de un aneurisma. Pero por otro lado se sabe que debe haber algún plus hereditario para que estos pacientes con un ateroma abdominal puedan generar un aneurisma. Por otro lado, puede deberse a la pérdida de células musculares lisas. Y esta pérdida de células musculares lisas se ve a veces asociada a los casos de hipertensión arterial. Una de las lesiones que genera la hipertensión arterial es la afectación de los vasa vasorum por fibrosis de estos pequeños vasos, lo que lleva a que haya menor irrigación de la pared de la aorta. Recordemos que los vasa vasorum eran los que llevaban toda la nutrición y el oxígeno hacia la capa media. Al estar estos fibrosados va a haber una isquemia de esa capa media. Por un lado eso podría ser. Por otro lado podríamos explicar también cierta isquemia de la capa media en los casos de aterosclerosis, donde el engrosamiento de la íntima impide que haya una insudación de oxígeno y nutrientes hacia la capa media. Todo ello podría llevar, recuerden, estas son teorías, pueden llevar a la lesión de lo que es la capa media, la pérdida de las células musculares lisas y las fibras elásticas y el depósito de matriz extracelular en mayor cantidad.